Muy buenas a todos. Vamos a hablar de tres patologías muy importantes, bueno, importantes y miren el subtítulo de la charla, va en este sentido. Son patologías que si llegan alguna vez a nuestra consulta, vamos a ver que los diagnósticos diferenciales son amplios y entre ellas mismas es un diagnóstico diferencial entre ellas. Es importante diferenciar porque las tres patologías que vamos a hablar tienen un potencial muy destructivo, con mucha morbilidad y mucha, no mortalidad en algunos casos específicos, pero sí pueden llevar a lesiones deformantes y también de afectación importante laboral. Hablamos entonces de que son enfermedades profundamente desatendidas dentro incluso de la micología, que ya de entrada es desatendida, como hablamos en la introducción. Entonces, todas estas micosis subcutáneas es un capítulo bien interesante por los elementos que traen, por su etiología, su ecología, pero también por el hecho de que su baja ocurrencia hace que sean bien desatendidas dentro del conjunto de la micología clínica. Entonces, desafortunadamente sobre estas patologías se ha avanzado, no digamos poco, pero específicamente en términos de tratamiento tenemos grandes centros de tratamiento de estas patologías con grupos multidisciplinares que tienen unas grandes series de casos, pero su ocurrencia baja hace que sea difícil hacer, por ejemplo, estudios aleatorizados y controlados para poder definir las patologías. También vamos a ver que algunas de estas enfermedades, específicamente la esporotricosis, se está volviendo también un problema de veterinaria. Vamos a hablar también de eso, empezando un poquito a hacer el enfoque One Health de cuando tengamos patologías que sean realmente podríamos decir anfixenosis o que sean de las dos vías, antropozoonosis o zooantroponosis. Es bueno también ver ese otro capítulo en los animales para tenerlo presente, porque vamos a ver que hay unas similitudes muy interesantes. Entonces, también a través de las lecturas, de las diapositivas, les voy a dar algunas recomendaciones. Yo creo que ya hay unas 2 o 3 lecturas que creo que reúnen lo que hay que saber sobre estas patologías. Son muy completas y muy buenas, se las voy a recomendar, les dejo pues como las referencias. Y lo otro importante es poderlas entender desde el contexto más amplio del diagnóstico diferencial. Entonces, algunas cositas del diagnóstico diferencial vamos a hablar. Entonces, en términos generales, son infecciones causadas por hongos que se introducen de forma traumática, o sea, son hongos inoculativos. Su efecto siempre va a ser en relación con la dermis y tejido celular subcutáneo, pero estas patologías a veces pueden o diseminarse o pueden afectar tejidos profundos y también obviamente afectar la piel o la epidermis. Son lesiones crónicas e insidiosas todas, y esta es como esa característica. Ustedes ya, los que están un poquito en clínicas, han visto cómo las personas, por ejemplo, que son del campo, muchas veces se demoran en consultar o consultan pues cuando ya la cosa está compleja. Se asocian al trópico, a pesar de que vamos a ver que algunas de estas enfermedades las podemos encontrar en Norteamérica, en Europa, o sea, hay casos claramente, pero el 90% o más del 90% de la patología siempre está en las zonas subtropicales y subtropicales, siempre relacionado con áreas rurales, y siempre son patologías desatendidas. Una de las causas de esto es obvio la no obligatoriedad de la declaración de estas patologías en salud pública, ni es de la OMS ni nada, y creo que es una cosa que ojalá algún día cambie. En micología, desafortunadamente, sabemos poco de la carga de estas enfermedades, es precisamente por ese fenómeno de que no son de obligatorio en reporte, y es un error precisamente porque afecta precisamente a las personas con menos posibilidades de acceder a un servicio médico. Y son relativamente resistentes a los manejos antifúngicos. O sea, la primera que vamos a hablar, que es micetoma, es bien atípica en el contexto de las micosis subcutáneas, porque realmente es una patología mixta, puede ser causado por las bacterias que se creen hongos y por algunos tipos de hongos. Entonces, en el capítulo allí de la resistencia es muy importante. En la esporotricosis se han visto algunos casos de esporotricosis resistente a antifúngicos, no es lo común. Y además tenemos la cromoblastomicosis, que también es un reto de tratamiento por sus tipos de lesiones y porque puede llevar a complicaciones incluso cancerígenas. Estas son las tres entonces que vamos a hablar, porque son las más frecuentes o relativamente más frecuentes en nuestro entorno. Hay otras, pero nos vamos a enfocar básicamente en estas. Y les hablaba yo precisamente del tema del poco conocimiento que hay de estas patologías en este artículo que sacó el doctor Carlos Álvarez y el doctor Cortés, quienes pues son conocidos por ustedes.
hablan precisamente de la carga de las enfermedades fúngicas en Colombia. Miren ustedes cómo dentro de las subcutáneas solamente está reportada la esporotricosis, la lobomicosis con 2 casos, y miren ustedes que no tenemos, por ejemplo, mucho reporte de micetoma o de cromoblastomicosis. Y lo cierto es que hasta en los casos que han algún día llegado a rondar a Gram, hemos tenido, por ejemplo, sospechas de micetoma, como tuvimos un paciente con una sospecha de micetoma en rodilla, creo que fue el año pasado, que lo analizó incluso la doctora Eliana Botello, dermatóloga, ya nos estuvo acompañando en alguna de las revisiones, ese caso estuvo a cargo de ella. Entonces, como ven ustedes, se salen las estadísticas. Si de pronto cambiara un poco la cosa, obviamente eso se necesitaría entonces que los laboratorios empezaran a utilizar recursos para hacer el tema de vigilancia, pero pues ojalá algún día se pueda de pronto, cuando se puedan hacer algunos estudios moleculares, porque también van a ver ustedes que la parte micológica es bastante complicada, como es el caso, por ejemplo, de la cromoblastomicosis, que es realmente un enredo bastante tremendo. Entonces vamos a arrancar con la primera. No es la menos frecuente de las 3 que tenemos acá. Los casos pueden ir de 10 a 20 casos al año en Colombia, pero realmente esto está referido en el libro de micología de los países, que también les recomiendo. Es muy completo, pero realmente si quisieran profundizar, por ejemplo, en estas patologías, les recomiendo las lecturas que les voy a mencionar a continuación. Entonces, la primera lectura que les traigo así brutalísima y recomendada es un clásico, es del 2016, que es de Lancet Infectious Disease, sobre el micetoma. Habla precisamente de los 2 tipos de micetoma, del micetoma de las bacterias que se crean hongos y de los micetomas reales, y trae creo que es un artículo muy didáctico, puede que no sea tan exhaustivo, pero es extremadamente didáctico y nos habla de las diferencias precisamente de una y otra. Esta es entonces una infección granulomatosa de la piel y tejido celular subcutáneo por hongos y bacterias actinomicetas. Recuerden que dentro de los actinomicetos ahí está nocardia, y por ahí por esos actinomicetos, uno de los primos lejanos, pero pues que actúa de forma distinta, están las micobacterias. Entonces saben ustedes que son bacterias de crecimiento lento. Entonces esto explica también, junto con los hongos, porque son patologías de carácter crónica, insidiosa, usualmente compromete los miembros inferiores, muy relacionado con el tema laboral, y obviamente a medida que se ha ido expandiendo el uso de calzado en las regiones rurales y por los trabajadores en el campo, obviamente ha disminuido poderosamente la incidencia de la patología, pero como es tan laboral, vamos a ver que en algunos casos el micetoma puede ocurrir en otras partes del cuerpo relacionado con cómo se hace ese trabajo. Ahorita vamos a ver el caso, por ejemplo, de los recolectores de caña. Cuando se complica el compromiso de estructuras profundas, lleva a lesiones osteolíticas con cambios hipertróficos y deformantes de los tejidos blandos. Esto lleva entonces a que sea una patología muy destructiva, incluso cuando todavía no ha progresado mucho, puede ya tener lesiones que comprometen el hueso, y esto precisamente es lo que hace que sea de las que vamos a ver, una de las que más podría comprometer la parte laboral, porque pues entiendan que si esto pasa en trabajadores del campo, perder un pie pues es realmente la puerta a la pobreza y a todo lo que ustedes quieran en la familia. Entonces, esto también tiene una relación interesante con el desarrollo histórico de esta patología. Como vamos a ver ahorita, inicialmente se pensó que eran tumores, o que era un cáncer realmente de huesos o de tejidos blandos. También se pensó que era tuberculosis, y es precisamente por ese gran compromiso óseo que no tienen otras patologías de forma frecuente. Siempre se va a distinguir por una tríada que, ojo, no necesariamente puede estar, y por eso hay que acompañar muy bien de las lesiones. Y siempre que ustedes vean las lesiones así tumorales, nodulares grandes, y que usted las ve como adheridas a planos y todo eso, mire muy bien si hay el antecedente de trauma con biomasa vegetal previa, de tratar de buscar estos temas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en cromo y en esporotricosis es que los raspados y las biopsias van súper bien en el diagnóstico, ayudan, uno manda a cultivar los tejidos, pero si tú tienes un micetoma y lo empiezas a chuzar y lo empiezas a rajar, puede que la embarres, porque haces que se produzcan más tractos fistulosos, o incluso aumentas el riesgo de diseminación. Es precisamente por cómo se desarrolla el microorganismo dentro de las lesiones. Entonces, la tríada clásica, que si hiciéramos examen de esto, es una pregunta que nunca falta en el curso de micología, que siempre preguntamos la tríada del micetoma, es esa tumefacción, o sea, el hecho de que se sientan todas esas características semiológicas de tumoración, adhería a planos profundos, que sea de una consistencia dura o pétrea, la presencia de fístulas,
Por eso hay que tocar la lesión, porque cuando al palpar uno la lesión va a ver que en algunos puntos va a salir material serohemático, incluso un poquito purulento, y dentro de ese material, cuando uno, y eso pues obviamente van a hacer eso con los guantes, y cuando ustedes hacen el examen van a ver que en los guantes les van a quedar como unos puntitos negros, ¿sí? Esos puntitos negros son los gránulos que salen de las fístulas. Vamos a ver que puntitos negros también los buscamos en la cromoblasto para hacer los raspados y las biopsias, pero esos gránulos y esos puntitos aquí nos ayudan a un momento, esto probablemente es un micetoma, venga más bien cultivemos estos gránulos para evitar hacerle más daño al paciente. Igual pues vamos a ir expandiendo un poquito esas cositas para que las vamos dejando claras desde el punto de vista del diagnóstico diferencial. Aquí vemos entonces algunas regiones, la región de Madrás en la India, la tierra de los mil dioses. Recuerden ustedes que la India tiene grandes descripciones clínicas desde hace muchísimo tiempo, es una de las grandes medicinas no occidentales, entonces obviamente la patología es conocida en la literatura hindú y en la medicina. ¿Cómo llega a nosotros a Occidente? Empieza a ser conocida a partir del siglo XIX. Recuerden un poquito de historia, que la India es un país que apenas recibió su independencia casi en el siglo XX, por todos los procesos que hizo Mahatma Gandhi y por todo el desprendimiento de las colonias que hizo Inglaterra. Fue un proceso muy complicado y pues de ahí surge, de ese proceso colonial de Inglaterra, surge realmente la medicina tropical, y pues también quedan consecuencias geopolíticas importantes como la división estúpida que se hizo entre los hindúes musulmanes y los hindúes que llevó entonces al establecimiento de la India actual y Pakistán, y pues todos los problemas que eso lleva por esa mala distribución del suelo que hicieron personas desde escritorios. Quitando esa parte geopolítica, el hecho de que todos estos militares llegaran allí a toda la zona de la India les permitió identificar una cosa que ellos empezaron a denominar, como se conocía ya en los libros antiguos hindúes, como el pie de elefante. Precisamente pie y no pies de elefante, porque hay que recordar que también habían algunas patologías espectaculares desde el punto de vista de la medicina tropical, que ya revisamos en nuestra charla de gusanos fantásticos y dónde encontrarlos, que es la filariasis linfática. Esa filariasis linfática a veces predominantemente es bilateral. En cambio, la característica era que era un solo miembro comprometido y por eso se le hablaba entonces de pie de elefante. Hablamos entonces que en el Atharvaveda, creo que sí que hay varios libros sagrados de la medicina hindú, uno de estos es el Atharvaveda, habla de la palabra Valmikan, o que significa pie de hormiguero. La patología fue descrita como tal, mire, de esas cosas que uno se logra a veces levantar de PubMed cuando las revistas guardan algunos de los archivos antiguos. Vemos aquí esta descripción de Godfrey en 1846 en Lancet, pura era de la medicina tropical, cuando los médicos estaban allá pues en todas estas zonas, donde se hablaba de la enfermedad de tuberculosis del pie. Pues precisamente ustedes recordarán el mal de Pot, que lo hemos visto pues en las charlas de tuberculosis que hemos hecho, donde se habla precisamente de, donde se observa, perdón, ese fuerte compromiso de la columna, por ejemplo. Entonces eso hizo pensar esas características histopatológicas, que esto se tratará de lo mismo. En 1842, McGill, un cirujano inglés, observó estos padecimientos en Madrás, y Colebrook, le llama pie de Madura precisamente por la región de Madura ya en todo el Madrás de la India. En 1846 es la descripción que vemos entonces acá del tipo pues de lo que se sospechaba que era como tuberculosis de pie. Y Van Dyke ya en 1860 ya confirma una de las etiologías fúngicas, y ahí es donde viene el famoso nombre de micetoma o tumor de hongos. La patología no era exclusiva del viejo mundo y de allá de la región de todo el subcontinente indio. El micetoma estaba presente en todo el globo por la distribución cosmopolita del hongo, obviamente en área tropical, pero en todas las áreas tropicales. Y allí entonces podemos observar en este artículo del 2009 la descripción del micetoma en una colección de esqueletos de la cultura tlatilco, mucho antes de la cultura azteca, donde precisamente muestra un calcáneo. Por ejemplo, acá vemos un calcáneo y un astrálago completamente unidos, y se ven entonces las lesiones osteolíticas
que uno podría, pues, si uno viera solo una radiografía, uno piensa primero en un mieloma múltiple, pues tengan en cuenta eso, o sea, uno primero empieza a pensar otras cosas antes de esta patología, pero es muy bueno mirar el paciente que hace, dónde estuvo, y tocar muy bien la lesión para que no se vayan a encontrar los granitos estos malditos que son los que explican la inoculación entre las fístulas. Vemos entonces estas lesiones y precisamente cuando se hace una comparación entre el estudio de rayos X de esta misma pieza con los dos huesos unidos, pues se ve el gran parecido que tiene esto con las radiografías de un pie con micetoma, donde se ve todas las lesiones osteolíticas, la pérdida de las relaciones articulares o la unión de los huesos y también la destrucción de las relaciones entre los huesos, lo cual perfectamente le puede imitar un caso de un osteosarcoma o de otro tipo de cánceres de hueso. Este hongo, y eso también lo vamos a ver en cromoblasto, puede ser diferenciado dependiendo de dónde esté la persona. Los actino, que son las bacterias, ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, se ven más en las zonas áridas, mientras que el micetoma micótico real se ve más en las regiones húmedas, pero hay regiones en donde coinciden en las dos, por ejemplo en sudeste asiático se han encontrado regiones donde pueden estar ambas patologías, o de ambos, pues, de actino y micótico, pero generalmente predominan más un área de la otra. Desafortunadamente en América nos predomina más el micetoma causado por actinomicetos, que vamos a ver que desafortunadamente son los más duros de tratar. Esto es ya una distribución mucho más contemporánea donde muestra los casos de micetoma en 2013 en el artículo de Lancet que les digo que les recomiendo bastante. México y Brasil van a la cabeza de la presencia de micetoma y México tiene grandes investigaciones y tiene mucha literatura escrita específicamente de los grupos de Arenas y otros micólogos pues reputados de allí. Brasil también tiene mucha investigación publicada. Miren ustedes que los datos en Colombia parecen blancos, aquí realmente no se ha investigado mucho a pesar de que se sabe que la patología está. Hay una fuerte relación hombre-mujeres, es muy alta la afectación de los hombres acá en edad ocupacional. Esto es relacionado precisamente porque son las personas que van y se producen traumas con la biomasa vegetal. Y como vamos a ver, puede ser no necesariamente por el mal uso de calzado, sino que también puede ser en las manos o puede ser también, por ejemplo, en la espalda, ¿sí? Dentro de los eumicóticos vamos a tener muchos hongos filamentosos, feoifomicetos y aloifomicetos, recordando que así los dividimos a veces cuando tienen o no pigmentos negros o no son pigmentados. La lista es bastante grande, pero estos hongos son todos hongos que están en el suelo, que son completamente filamentosos, son mohos, y hay que diferenciarlos muy bien de las actinobacterias. Estas van a ser gram positivas, pero realmente pues se ven más bien por el ácido alcohol, por medio de tinción de Barr, aunque es bueno hacer las dos tinciones. Y aquí van a estar tres grandes especies comprometidas. Nocardia, quedaría solo para una charla de nocardia, al mono le encanta esta patología. Se puede ver muy relacionada con pacientes inmunodeprimidos, también produciendo patología pulmonar y patología en las vías respiratorias. Actinomadura, que es el clásico, y precisamente ahí le está diciendo que es actino, pero lo de madura, porque pues ya saben ustedes la historia de la patología. Y Streptomyces, que ustedes saben que es una de mis bacterias favoritas, porque es una fábrica de antibióticos, tiene el genoma más grande y se cree multicelular, es una bacteria muy chévere por eso. Aquí entonces tenemos los micetomas eumicóticos o los eumicetomas, donde tenemos por hongos negros o oscuritos con granos negros, granos blancos. Aquí vamos a ser claros con esto, muchachos. Los especialistas en taxonomía de micetomas son muy pocos. Si nosotros nos encontráramos un diagnóstico diferencial de esto, necesariamente esto siempre va a acabar en Medellín. Eso lo discutimos muy bien cuando tuvimos este caso que les conté yo sospechoso acá en Manizales. De hecho, hay que ver si logramos levantar de pronto esas foticos de ese casito para presentarlo. Y lo cierto es que hay diferentes especies, pero incluso la descripción de la especie es difícil desde el punto de vista del cultivo. Se necesita alguien experto que mire la histología de los malditos granos. Entonces es realmente difícil y por eso no voy a hacer mucho énfasis en esto. Las más frecuentes son las especies de Madurella, también hay Leptosphaeria, Acremonium dentro de los blancos y algunas incluso especies de Aspergillus y Fusarium que pueden causar otras patologías de tegumentos o sistémicas, ¿sí? Incluso se han encontrado algunos casos de esto causado por dermatofitos, pero pues eso obviamente lo va a dar
la taxonomía por el cultivo y por la microscopía. Normalmente son hongos que abundan en suelo húmedo y pues recuerden que acá en América Latina va a haber más suelo húmedo que suelo árido, recordando que acá también hay más actinomyces, pero dentro de los hongos son los que son capaces de vivir más en materia orgánica en descomposición y por eso se relaciona con la caña y con otras actividades agropecuarias. Precisamente hablando de la caña, tenemos este cuadro Caña de Azúcar por el muralista Diego Rivera, de 1931, que nos da cuenta precisamente de ese gran lío que tienen los que trabajan con la caña, que transportan la caña porque muchos lo llevan en las espaldas. Esa inoculación entonces explica por qué en estas regiones donde hay caña es en los únicos sitios donde puede haber micetoma, pero micetoma en los tegumentos en la espalda. El periodo de incubación clínica es de semanas a meses, o sea, recuerden ustedes que esto no es una patología que va a crecer en días, realmente semanas lo que se van a ver son nódulos subcutáneos apenas, pero ya generalmente cuando los pacientes van a consulta, como precisamente, pues si uno tiene un nódulo subcutáneo no va a los 2 meses a consulta, pero como esto le pasa precisamente a personas que vienen en el campo con bajo acceso a recursos de salud, una frase clave es ahí, son las lesiones que ocurren donde se acaban los caminos. El tiempo de evolución a consulta es de 2 a 3 años. Entonces, cuando ya los pacientes llegan es porque la lesión no es fea, sino que la lesión ya no les está dejando trabajar. Es generalmente el tema aquí. Entonces, la lesión inicial va a ser un nódulo subcutáneo pequeño, único e indoloro. Y aquí hay que recordar que en el contexto epidemiológico que tenemos en Colombia, siempre que damos un nódulo subcutáneo pequeño, único e indoloro, en una persona del campo, una de las cosas que tenemos que sospechar también es leishmania. Entonces, estos nódulos es recomendable siempre estos nódulos subcutáneos tocarlos bien. Si vemos que sale material, en una lesión de leishmania no tiene por qué haber fístulas y no tiene por qué salir material a través de estas fístulas lleno de gránulos, entonces es bueno tocar estos gránulos. Ahí de pronto no se han manifestado todavía bien las fístulas y eso, porque ya el nódulo tiene que empezar a mostrar esos trayectos fistulosos, pero eso se va dando con el paso del tiempo. Lo que pasa es que es raro que nos encontremos un paciente que llegue solamente con esa queja del nódulo. Si alguna vez consultó, probablemente a la primera uno no le va a pegar a ese diagnóstico, es muy difícil, y realmente ya el diagnóstico se va a poder hacer fácilmente es cuando inicia el drenaje del material cero sanguinolento con los gránulos, pero esto realmente requiere varias semanas, usualmente meses. Empieza entonces el proceso del aumento de volumen y de formación de la región, con todos los orificios fistulosos, y los sitios de salida del exudado donde salen entonces estos granos. Por eso es clave mirarse los guantes si sale como algún materialcito de algún orificio que tenga la lesión, es muy bueno mirar esto. Como vimos en la localización pie y pierna 75%, mano 15%, y cuello y espalda al cargar biomasa vegetal. En el pie, estas son las lesiones más comunes, me perdona la resolución de la imagen, pero realmente el artículo de Lancet la tenía así bajita, donde se ve precisamente todo esto. Ahorita vamos a ver que el diagnóstico diferencial de esto es enorme, muchachos. Y la mayoría de los diagnósticos, los diagnósticos que no son microbiológicos, generalmente se van a aclarar por imágenes y por biopsias de la lesión como tal, y con todos los procesos de atención que se hacen en patología. Si hablamos ya como tal de la microbiología, vamos a solucionar muchas de estas lesiones, porque todas tienen que ver con unas cosas específicas, con algunas tinciones especiales, como hemos visto, PAS, plata-metamina o gromor-y-grocot para hongos, pero también hay otras tinciones que pueden ayudar, así como el Sil-Nielsen para buscar, por ejemplo, estructuras o formas compatibles con micobacterias, por ejemplo, y en general los cultivos, ¿sí? Cultivos de hongos, cultivos de micobacterias, cultivos de bacterias. ¿Cuál es el tema entonces acá? De que siempre debemos tocar muy bien las lesiones porque, como les dije yo, si nos agarramos a manipular mucho esto, y lo más frecuente en Latinoamérica es que tengamos actinomicetoma, vamos a acabar haciendo más daño al paciente. Entonces, este es, por ejemplo, un grano de micetoma de Pseudoaleschieria boydii. Miren ustedes que estos son hongos que hasta lo pone a buscar a Pérez, que es especialista pues, en hongos filamentosos, entonces realmente es muy bueno buscar ayuda de centros de referencia. Aquí algo de experiencia con esto se tiene precisamente en Medellín. Uno cuando se mete a internet y busca imágenes de micetoma, lo que más le va a salir es de la Universidad de Antioquia, entonces realmente es bueno apoyarse con estos equipos y con los dermatólogos gomosos de esto.
Entonces, miren precisamente lo que yo les decía, así se puede ver precisamente la lesión, miren ustedes el gránulo, pero cuando se presionó, miren aquí la gotita de material serosanguinolento, y por eso es importante mirar, siempre tocar esto. Sí, claro, esto podría ser perfectamente una leishmaniasis, podría ser un granuloma por una picadura de un insecto, podrían ser otras cosas, pero siempre es bueno tratar de analizar esto, porque cuando ya llegamos a estas lesiones destructivas del pie y donde ya tienen pues todo este compromiso, pues generalmente puede ser por culpa del paciente que se demoró mucho en consultar, pero también puede ser por múltiples rebotes de diagnósticos que no se hicieron de forma adecuada. No, ya habíamos hablado de esto, perdón. Entonces el diagnóstico, siempre arrancar por el diagnóstico clínico, la tríada clásica, la de tumefacción, fístulas y drenaje de gránulos. El examen microscópico de los gránulos es lo que realmente va a exhibir, se pueden cultivar los gránulos, va a indicar más o menos, no, es muy difícil que lleguen a especie, pero sí por lo menos grande van a decir, no, esto debe ser un aspergillus, no, esto debe ser un fusarium, no, esto debe ser, porque creció ya en los medios para micobacterias, esto probablemente es un actinomiceto, entonces por eso es importante el cultivo, pero no de la biopsia, sino de lo que sale de los gránulos. La biopsia con histopatología no tiene utilidad clínica y puede hacer más daño, y las imágenes son súper claves para seguir la terapia. O sea, generalmente las imágenes van a aportar en el diagnóstico para decir, hombre, sí, esto no es una cromoblasto, mira el compromiso óseo, esto es claramente un micetoma, mientras llegan los cultivos o whatever, porque pues obviamente el tiempo de una resonancia o una tomografía puede ser 2-3 días, mientras que estos cultivos ustedes saben que pueden demorar varias semanas, 6-8 semanas. Entonces siempre es muy importante el diagnóstico clínico y las imágenes. Así vamos a arrancar siempre en micetoma. Y teniendo en cuenta que cuando ya se tenga una etiología, por lo menos es actinomicetoma o un micetoma, ya se pueden tomar algunas decisiones sobre el cuchillo, ¿sí? Sobre si vamos a hacer tratamiento quirúrgico o no, es fundamental saber esto. Entonces, el tratamiento siempre hay que distinguir eso. O sea, arrancamos con la tríada clásica, miramos las imágenes, se esperan los resultados de micología, es bueno que tomen varias muestras, y les digo por esto, una de las dificultades con esto es que cuando se llega en ese primer momento, muchas veces la muestra no pegó, el cultivo no salió, se contaminó, whatever. Entonces, para ir a favor del paciente, traten de tomar de diferentes puntos, traten de tomar diferentes muestras. Es mejor aquí pecar por exceso que por defecto, porque alguno de los cultivos les va a pegar. Y tengan en cuenta esto, que por ejemplo es un paciente que llegó a que le tomaran el cultivo y después se volvió a su vereda en chalupa o en burro o en mula 8 horas del casco del municipio más cercano. Entonces realmente es bueno no hacerle perder tiempo al paciente, porque si no se sabe y no hay un diagnóstico claro y hay miedo a hacer biopsias, toca volver a llamar al paciente para que vuelvan otra vez y le miren los gránulos y vuelvan y los cultiven. Entonces es más bien tratar de ser exhaustivos con esto. ¿Y por qué se debe de diferenciar mucho? Porque si es un micetoma tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque primero, los actinomicetomas no se ven con manejo quirúrgico. Si usted le mete cuchillo a un actinomicetoma, eso acaba mal. Los actinomicetos en general son más resistentes a antibióticos. Ustedes saben la triste historia del Streptomyces. Y generalmente, como los eumicetomas tienen menos resistencia antibiótica y son tributarios de cirugía, pues hombre, al paciente le va a ir mejor. Sí, claro, van a quedar cicatrices, sí, claro, pueden quedar consecuencias funcionales, pero obviamente hay muchas más perspectivas de manejo clínico. Puede ser útil el cultivo con antibiograma, pero ese solamente nos va a servir para los actinomicetos, pero generalmente hay unas terapias que se han intentado y que pueden funcionar. En el tratamiento, la mayoría de los regímenes para el actinomicetoma constan de aminoglicosidos parenterales y sulfamidas. Ten en cuenta que estos son tratamientos prolongados, y ya sabemos la triste historia de los aminoglicósidos parenterales a larga data, siempre van a dejar sordos a los pacientes. Acuérdense que ya tuvimos el caso de una paciente aquí con tratamiento de MDR que quedó sorda, entonces realmente es muy complicado. Y las sulfas debe mirarse precisamente el antibiograma. Como les menciono, aquí nadie hace antibiogramas de actinomicetos, ni más faltaba, eso toca necesariamente apoyarse en Bogotá o en Medellín para poder hacer ese diagnóstico. Y ya los menos graves, las lesiones que son un poquito más circunscritas, y esto se pueden tratar con trimestoprim sulfametoxazol durante 6 a 24 meses. Pero recuerden ustedes que el trimestoprim sulfametoxazol no va a estar libre de reacciones adversas. Como es una sulfa y la vamos a dar a largo plazo, tenemos que mirar que el paciente por esa deficiencia de ácido fólico no haga alteraciones hematológicas, entonces hay que hacer controles de ello. Y pues el paciente, la terapia es difícilmente tolerable. Ustedes saben que antibióticos varios meses es difícil que uno lo tolere. El eumicetoma, en cambio, sí, el azólico oral durante 6 a 24 meses, que tampoco es algo fácil,
en temas de adherencia, pero sí se puede combinar con cirugía citoreductora o amputación como tal. Entonces, en el artículo yo les decía clave, esta es la tabla que ustedes van a revisar precisamente para mirar las grandes diferencias entre esto, que ya las mencionamos acá. Tengan en cuenta entonces esto, vamos a tomar los gránulos, vamos a hacer las imágenes y ¿qué le vamos a pedir al paciente? Vamos a pedir siempre paz, tinción de paz, higromor y grocot, porque en ese momento pues no tenemos ni carajo idea que es necesariamente micetoma. Pero pedimos paz, higromor y grocot, y además pedimos tinción de Gram y Nielsen para mirar muy bien. La tinción de Gram se puede hacer y nos puede dar resultado de bacterias filamentosas débilmente Gram positivas, pero el Nielsen es clave precisamente porque es la tinción de elección en este tema. Siempre las imágenes, porque eso también le va a permitir, en el momento en que sepamos que es un hongo, puede permitir que se planee el tratamiento de las mismas desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, vamos con la segunda. Esta es muy interesante, esta ha sufrido un revolcón a comparación de cómo me la contaron a mí, como yo la conté por primera vez y lo que ha pasado en los últimos 10 años. Realmente esta patología ha sufrido cambios importantes, más que todo por sus características clínicas, como ahorita ya lo debemos considerar, es una patología desde el espectro del One Health. Es clásicamente era una micosis subcutánea causada por Sportrix Schenki, hasta ahí sabíamos la historia. Curso subagudo a crónico, lesiones muy chéveres y muy características, son de esas lesiones que uno en las fotos y le puso cuidado y llamaba a la micro, así uno después se dedicara a oftalmología, uno se acuerda, sí, esas adenopatías en Rosario, esas esporotricosis. Entonces esa es una ventaja bonita que tiene la patología cuando se presenta de forma clásica. Fue escrita en 1898 por Benjamin Schenk, un estudiante de medicina del John Hopkins, aquí en la foto. Hace poco se supo que el doctor John Hopkins era propietario de esclavos, fue un gran escándalo. Lo que vemos entonces es que, miren ustedes, la patología se tenía como una patología humana durante mucho tiempo, pero hay un resurgir ahorita precisamente del interés de esto como una zoonosis importante. En 1907 se describen los primeros casos de esporotricosis animal por Lutz. Vean que Lutz lo hemos visto en varias patologías y de ahí sale el nombre de Lutzomia, es uno de los grandes investigadores de enfermedades infecciosas de principios del siglo XX en Brasil. El primer caso de la esporotricosis felina se describió en Estados Unidos en 1952 y eso se creía pues como más o menos exótico. En 1955, dado que en Brasil hay tanta esporotricosis humana, pues era apenas lógico que algunos investigadores empezaran a mirar en animales. Se describieron los primeros casos de la esporotricosis en Brasil, pero en gatos. Y miren esto, hay un lapso de casi 50 años, ¿sí?, entre la aparición de esta enfermedad, como eso es una curiosidad que a veces le da a los gaticos, hasta la emergencia ya como tal de brotes epidémicos de esporotricosis en Río de Janeiro. Este fenómeno arranca en 1998 y ya empezamos entonces a entender de que Sportrix Schenki no es una sola cosa, hay varias Sportrix, hay unos Sportrix ambientales, no voy a mencionarlos acá. Lo tenemos entonces Sportrix brasiliensis, la descripción en 2007 del hongo causante de la esporotricosis en gatos, en felinos. Como lo hemos hablado muchas veces acá en micología, muchas veces estas descripciones puras al que es fanático de los hongos, pues les encanta hablar de la taxonomía, pero realmente eso no tiene muchas implicaciones clínicas. Vamos a ver que lo bonito, las mismas pruebas diagnósticas nos sirven para los michi y nos sirven para el ser humano, ¿sí? Y pues obviamente ya vemos que esta esporotricosis ya se está regando y además está llegando a humanos. Miren, lo que tenemos en 2019 ya son reportes de esporotricosis hacia el norte de Brasil y por eso es que yo les estoy hablando de este tema. Pues no además porque soy un amante de los gatos, sino porque además realmente la patología, yo estoy casi seguro, les apuesto a los que todavía estén en Gram en 5 años que vamos a empezar a ver reportes de esta vuelta. De hecho el tema tuve la oportunidad de revisarlo con mi pareja, con Dani, que es especialista en dermatología veterinaria, porque precisamente esta es una patología que algún día nos vamos a encontrar acá, sin duda alguna. Y miren ustedes que ya hablamos de los primeros casos de Sportrix brasiliensis en Argentina. En 2009 se dio el primer caso felino, pero en humanos 2018. ¿Cómo le da uno Sportrix brasiliensis? Por estar inmunodeprimido por VIH. Realmente para que se dé ese salto de especie, esta patología realmente sí necesita un poquito ese empujón del sistema inmune.
Entonces tenemos varias especies, las que importan realmente es Schenki y Brasiliensis. Ya sabemos que Sporotrix schenki, a pesar de que es un hongo dimórfico que está en el ambiente, es una antroponosis realmente, y lo que tenemos entonces como Sporotrix brasiliensis sería una zoonosis casi pura, que en algunas condiciones se puede convertir en una antroposoonosis de carácter oportunista, ¿sí? Y bueno, como lo hemos visto clásicamente, miren que esta es una buena diferencia con micetoma. En micetoma estamos hablando de hongos filamentosos puros clásicos, o sea, es filamentoso en la tierra y en la biomasa vegetal, es filamentoso en el cultivo en laboratorio, es filamentoso dentro de uno. Precisamente eso ayuda a que se construyan estos tractos fistulosos. En cambio, en Sporotrix vamos a tener un hongo clásico dimórfico térmico, donde en el cultivo que es a 25 grados, vamos a ver entonces las estructuras clásicas, las cifas en ángulo recto, con las conidias, y ya en el paciente como tal vamos a tener las levaduras en forma de cigarro, que son las clásicas de Sporotrix, y es lo que se ve como tal a 37 grados. ¿Sí? Si cultivamos a 37 imitando al paciente, vamos a ver levaduras. Eso es lo que se ve entonces en las muestras de los pacientes. Muchas muestras sirven, las pruebas funcionan, los cultivos van muy bien, pero el cultivo ya nos permite encontrar ese carácter dimórfico térmico que es clásico. Entonces, como vemos, tenemos una distribución muy interesante de este hongo. Tenemos las únicas 3 especies patogénicas. Globosa, que es una que todavía se está empezando a entender, tiene mucha más influencia en la esporotricosis en Asia, no nos vamos a referir mucho en ella. Y tenemos la distribución geográfica en este momento, en este artículo excelente que acaba de salir de Springer Nature del año 2019, haciendo una revisión muy interesante sobre este hongo desde el punto de vista del One Health. Me encanta por eso esta revisión. Nos muestra la distribución diferencial entre brasiliensis, y uno podría estar viendo esto. Miren ustedes que fue la expansión, este es uno de los hongos que se está expandiendo en el mundo, y lo hablamos en la primera charla, junto con Candida auris, algunas especies de Talaromyces, bueno, otros fenómenos emergentes que hablamos. Arrancamos acá, pero estoy seguro que en 20 años vamos a ver este mapa lleno de casos de Sporotrix brasiliensis, porque ustedes saben precisamente la inmanencia de los hongos en el entorno, lo mucho que aguantan las conidias. Entonces obviamente el tráfico de fauna, el hecho de que uno se lleva gatos de un lado para el otro, comercio, etcétera, esto va a hacer que se vuelva un fenómeno global, además porque somos muy amantes de los gatos, hay mucho gato callejero. Esto lo vamos a tener acá. Y contrasten ustedes con la distribución de Sporotrix schenki, donde hay un fuerte compromiso en todo el continente americano, incluso hay buena cantidad de esporotricosis en Norteamérica, vemos también un poco en Madagascar, que creo que es la región del mundo con más esporotricosis del mundo, y de Sudáfrica, y algunos casos bien interesantes en Australia y en algunas regiones de sudeste asiático. Qué pena, yo hice un pegado para tratar de evitar el árbol filogenético de todos los Sporotrix, que son completamente ambientales. Vemos acá entonces cómo Sporotrix schenki y brasiliensis son fuertemente patogénicos. Se encuentran de estas muestras que se secuenció, se hizo secuenciación y se hizo pues el árbol filogenético sobre la región ITS. Vemos entonces como schenki, brasiliensis y globosa son los fuertes. Aquí hay algunos casos de Sporotrix pálida, y vemos entonces cómo están relacionados con múltiples nichos ecológicos, cómo lo podemos encontrar en la madera, cómo los podemos encontrar en coníferas, cómo los podemos encontrar también, obviamente, como patógenos en animales, pero pues hay una fuerte relación con la biomasa vegetal, y precisamente por eso en Estados Unidos se le conoce como la infección del jardinero. Un dato curioso, en 1941-44 hubo 3.300 casos en las minas de Transvaal en Sudáfrica, y esta es la fuerte relación pues de esta patología con la tierra, y vieron ustedes que en África el gran foco de la esporotricosis schenki es realmente este país en Sudáfrica. Como les había prometido, hay que hablar de este tema, de nuestros michis. Esta es una patología que es cutánea, fundamentalmente en la cara, en ellos, pero como ven ustedes hay un compromiso. Lo que pasa es que a veces en estos gaticos callejeros hay una altísima prevalencia de síndrome de inmunodeficiencia felino, por virus de inmunodeficiencia felina, y es rara, y es realmente lo que explica por qué muchos de estos gatos se ven demasiados. Puede haber compromiso del sistema reticuloendotelial como en el humano tal cual, pero es una patología más de compromiso cutáneo.
básicamente porque es donde los gatos pelean. Ustedes saben que los gatos callejeros mantienen agarrados, más si todavía tienen gónadas, y los gatos entonces, pues básicamente se agreden la cara. Entonces, básicamente las lesiones de inoculación en las uñas es donde se va a dar, y en la saliva y cuando se muerden, entonces por eso generalmente las lesiones van a arrancar por ahí. Vemos entonces las lesiones siempre en los tegumentos. Miren ustedes, esta foto es bien interesante. Bueno, miren ustedes, la uña, la garra, pues la uña, la garrita está comprometida en la pata y todo, pero miren ustedes que también se pueden dar las lesiones en rosario de adenopatías como la vemos tal cual en el humano, ¿sí? Como vemos entonces, yo cuando había mostrado datos de esto hace unos años, realmente solamente era un problema de Sao Paulo cuando habíamos analizado alguna vez esto en grama, hace ya por unos 2 años o 3 años, veíamos que era un problema de Sao Paulo, ya vemos que están muchas provincias y muchos estados de Brasil, perdón, y vemos que ya entonces el total de casos es escandaloso, ya estamos llegando a los 5.000 casos, perdón, estamos llegando ya por encima de los 6.000 casos en total, sumando los de Argentina, entonces indudablemente lo vamos a tener acá. Este es un aporte bonito que me pasa a mí, es las guías de manejo felino de la esporotricosis fueron emitidas por la Sociedad Veterinaria de Brasil. Están precisamente en Springer, entonces, bueno, si alguien de pronto los necesitara, por ahora no tenemos casos, pero ahorita vamos a mostrar la clínica paralela entre humanos y gatos para que ustedes estén pendientes de michis por ahí que tengan presentes. Entonces, la lesión inicial siempre es un nódulo pequeño inicial, que es el chancro de inoculación. Estos generalmente son lesiones que no son molestas y por eso a veces es tan importante el diferencial con nuestra querida leishmaniosis. Ese nódulo entonces puede progresar y ulcerarse, que es lo que generalmente hace, y ya después a lo largo de los vasos linfáticos se dan la cadena del nódulo subcutáneo. No toda la lesión, o sea, cuando sale esa esporotricosis, fantástico, hacemos el diagnóstico con ver la lesión y el ojo clínico muy chévere, pero muchas veces no se presenta así, vamos a ver que hay muchas posibilidades de presentación. ¿Cuál es la clave en los gatos, muchachos? Y les dejo esto, que esto sí es muy importante. Miren cómo se ve esa lesión levantadita. Cuando uno ve el gato de perfil, van a ver ustedes que toda la nariz se va a ver un poquito esa lesión de inoculación, se ve esa lesión tumoral allí en la región, generalmente se da allí. Hay que recordar que como estos hongos son dimórficos térmicos, van a crecer mucho más favorablemente en las zonas más frías de tegumentos, y de ahí ya empiezan el proceso a regarse por todo el gato, porque acuérdense ustedes que los michis son calientitos. Los michis tienen temperaturas basales de 38 altas, 39 grados, y fiebre en ellos es 42 grados centígrados, 41 grados centígrados. La esporotricosis, entonces, tenemos realmente dos formas en humanos, y esto va a depender un poquito también de cómo está el sistema inmune. Esta gráfica la sacamos del libro de Arenas, del libro de Bonifaz, que es otro de los grandes investigadores en este tema. Vemos entonces que la esporotricosis la vamos a tener básicamente por dos lados. La primaria puede ser pulmonar o cutánea. La pulmonar se puede dar básicamente por el hecho de la aspiración de las comillas, puede producir entonces neumopatía, la mayoría de las veces autolimitada. De ahí se me agarraron los michis en la cara. ¡Ole! ¡No hagan bulla! Ahí están peleando los gatos, por cierto. Y lo que vemos es que las formas progresivas realmente se van a dar en los pacientes con inmunosupresión. Una fuerte relación con VIH, hay que mencionarlo. Y sin importar la vía, sea que entre por la piel, inoculación directa al tejido celular subcutáneo, me respire las conillas, va a haber entonces muchas veces diseminación consecutiva o diseminación hematógena, y es donde ya se pueden ver entonces las formas cutáneas diseminadas, viscerales o cutáneo-viscerales, y ya la cutánea fija va a ser entonces la superficial, la fija, que es una sola lesión, o la linfangítica, pues que vamos a tener diferentes presentaciones. Ustedes saben que a los micólogos les encanta crear clasificaciones bien extensas. Una característica bien interesante de la extracutánea cuando uno se está enfrente, porque ustedes saben que a veces llegan estos pacientes con estas lesiones que parecen o leishmania, cromoblasto, o esporotricosis, o una tuberculosis cutánea, o alguna cosa de estas. Siempre es bueno mirar compromisos en otros lados, porque eso a veces le puede uno aclarar el diferencial. Dentro de las formas extracutáneas más importantes de la esporotricosis, pilas con las articulaciones. Ella muchas veces pega primero en las articulaciones antes de coger a veces, por ejemplo, los órganos reticuloendoteliales, y eso se pega a las articulaciones, más que todas las distales, y ya después de eso sigue el pulmón. Miren que es una gran diferencia con otras patologías que precisamente pueden
afectar esto. Miren que a veces no van necesariamente directamente a la mucosa y deberíamos pensar en la leishmania mucocutánea o en otras patologías como paracoccidioidomicosis, pero esa llegada básicamente a las articulaciones distales nos debe hacer fuertemente a pensar en esto. La esporotricosis entonces primaria cutánea con linfangitis es la más clásica. Ay, se me olvidó poner una imagen bonita que me bajen un paper, bueno, que las quede bien, pero es básicamente lo que les he mostrado en otras, donde se ve entonces ese rosario de ganglios linfáticos. El diagnóstico más importante en parasitología allí es leishmania mexicana, que la tenemos acá en todo el continente, es la que más tiene esa capacidad de irse por el tracto linfagítico. Entonces no pequen de una con casarse con el diagnóstico de esporotricosis, sino que también tomen las muestricas para leishmania, hagan el raspado bien de la lesión, de los bordes, hagan las tinciones que son para leishmania para poder hacer bien el diagnóstico. Se observa entonces en la región distal donde inicia la infección el chancro de inoculación, y ahí entonces pueden estar los bordes engrosados, y por eso esa gran diferencial que se debe hacer con leishmania para no irse a embolatar. Este es el jardinero, este sí es el paciente gringo que se inoculó, se chuzó con una espina rosa, con alguna cosa, y se ve precisamente el tracto linfagítico. Allá sí que es fácil, en Estados Unidos realmente el diagnóstico diferencial es muy fácil, porque estas otras cosas que hemos hablado en otras sesiones y ahorita que hablamos de micetomas o no lo hay allá, entonces el diagnóstico diferencial es realmente mucho más fácil. Miren ustedes estas esporotricosis linfocutáneas, muy bien los tractos, cómo se ven, las lesiones, cómo se van yendo por el tracto, y cómo se ve el compromiso encima de estos ganglios. Aquí vemos también unas lesiones verrucosas que pueden simular un poquito la cromoblastomicosis, pero hay que mirarlas ya más en detalle para ver que no tengan pigmentación, y los tractos linfangíticos. Hay otra forma que es la esporotricosis cutánea fija, donde no hay diseminación por el tejido linfático, sino que es solo por contigüidad. Son lesiones entonces un poquito psoriasiformes, descamativas, con bordes activos, y esto es clave también para hacer el diagnóstico con leishmania. Como uno se va a ir obviamente para ver los bordes activos, ahí va uno a encontrar entonces el diferencial fácilmente en las tinciones, va a ver. Por eso hay que pedirlas, o sea, nunca dejen de pedirlas para los dos lados, para leishmania y para hongos, para precisamente poder hacer el diagnóstico adecuado. A veces hay casos de esporotricosis mucocutánea, es más frecuente en niños que se hacen una inoculación traumática al jugar, prefieren la nariz y los apéndices cutáneos porque son las áreas más frías del cuerpo. Recuerden que este es un dimórfico térmico que crece en el ambiente a temperatura ambiente, y ya realmente es infrecuente. La esporotricosis diseminada, que como les dije yo, va a afectar muy fuertemente los huesos, las articulaciones distales pequeñas, puede tener también relación con el pulmón, y se ha dado en casos generalmente se dan casos de VIH bien comprometidos con CD4 por debajo de 100, ahí es donde hay un alto riesgo de diseminación, en donde se ha dado todo el espectro como tal de las manifestaciones. Este cuadro es excelente y lo dejo de referencia en un artículo muy reciente, esporotricosis que les contaba yo, que hacía precisamente el enfoque de One Health. Ustedes están viendo ahí todas las técnicas de diagnóstico para humano y para gatos, ¿sí? Realmente todo tiene buen rendimiento, se pueden hacer las preparaciones directas por KOH, las tinciones clásicas en histopatología por Gromor y Grocot, y por PAS, donde vamos a ver las típicas blastoconillas, pero en forma de cigarro, así como redonditas. A mí me parecen más bien como choricitos, más bien. Hay otro tipo de tinciones que se pueden utilizar, por ejemplo, en gatos se puede utilizar la de Romanowski, que realmente yo le dejé la tarea de Anissa, tampoco la conoce, creo que no se hace muy frecuentemente acá. Y también en cultivo, recordar que puede crecer en PDA, que es uno clásico, y en micocel, pero aquí también la infusión de corazón sangre puede ser adecuado. Recuerden que es clave siempre poner el cultivo diferencial, o sea, ponerlo a 28 grados y a 37, pues precisamente para decir, hombre, si este es un dimórfico térmico, miren aquí las leo ahorita. Entonces, si usted combina los raspaditos, el KOH, hace bien la biopsia, el PAS Gromori, lo contrasta con el James I. Wright para ver que no sea leishmania, haces el diagnóstico, no necesitas más, ¿sí? Obviamente hay inmunodiagnóstico y sondas y PCR, pero realmente esto solamente lo hacen en Brasil por su frecuencia.
Diagnóstico diferencial es amplio. Recuerden ustedes que tenemos algunas lesiones muy parecidas a la esporotricosis linfocutánea. Esta es una tabla de Mandel que me parece absolutamente deliciosa porque habla precisamente de las lesiones que son parecidas a esporotricosis, porque eso es una cosa muy característica. Uno ve esa vuelta, ve la úlcera con las adenopatías y uno se emociona pensando de que eso va por ahí. Entonces hay que recordar que esto también lo puede causar la nocardiosis por nocardia brasiliensis, la leishmaniasis cutánea por leishmania mexicana, las infecciones por micobacterias, donde tenemos Mycobacterium tuberculosis, que sería la tuberculosis cutis verrucosa, pero tenemos otras muy interesantes como Mycobacterium marinum, la famosa úlcera del que lava los acuarios, Chelonae canasari fortuitum, que no hacen parte de Mycobacterium tuberculosis en su estricto, sino que hace parte ya de las otras micobacterias. Y ya otras que pues podrían simular, pero no es lo frecuente, Mycobacterium leprae. Recuerden que las lesiones son diferentes, más se acompañan de hipoestesias, el virus de la viruela bovina, que hemos tenido casos de lesión del ordeñador. El doctor John Echeverry estuvo con la gente del CDC analizando un posible caso de esto en la Dorada, donde se ve entonces el virus de la viruela bovina allí comprometido. Las lesiones son dolorosas, y ya algunas bacterias que son como tal purulentas, estafilo, strepto, piógenes, pero pues los pacientes van a estar con compromiso sistémico, va a haber una gran cantidad de pus, y en Francisella tularensis vamos a ver que está relacionada con deportes como por ejemplo la caza, donde pueden producirse, cuando se da la tularemia, que es más que todo linfangítica y no pulmonar, se puede dar por inoculación de garrapatas, donde el paciente, por ahí es donde viene el famoso dicho del conejo, que usted lo vea que se deje matar o que se deje cazar fácilmente, no se lo comas, precisamente porque puede estar enfermo, pero va a haber una fuerte relación allí en la clínica de unas adenopatías muy dolorosas, y eso permite hacer el diagnóstico. Ya otras cosas que no son, vamos a tener entonces el carcinoma epidermoide, fundamental en todas estas lesiones hacer el diagnóstico diferencial con el epidermoide, porque muchas cosas, especialmente cromoblastomicosis, puede terminar o derivar allí, sea de células basales, micosis fungoides, que eso, si mal no recuerdo, esto no es micosis fungoides, creo que es una cosa relacionada con leucemia. Ahorita en las participaciones de pronto alguien nos aclara, y otras cosas que pueden parecer esto: psoriasis, lupus vulgar y pioderma gangrenoso, que pioderma no tiene nada de bacterias allí. El que quiera aprender de pioderma gangrenoso, les recomiendo una excelente revisión que acaba de salir en los Nature Disease Primers de este año de esta extraña patología. El tratamiento entonces, el itraconazol acá es clave. Recuerden que el itraconazol es costoso, difícil de conseguir y requiere fórmula de control por infectología. Específicamente se utiliza más que todo en la criptococosis meningia. Entonces pues el paciente se va a demorar a veces en conseguir el tratamiento, porque realmente es el más importante, el más eficaz. Se deben hacer idealmente seguimientos de niveles séricos, no es fácil. Ya en las formas diseminadas se puede considerar la anfotericina B, la liposomal, y en los pacientes, obviamente VIH, es clave evitar el tema de reconstitución inmune si hay esto. Se habla de yoduro de potasio, pero vamos a dejar el yoduro de potasio para los michis. Ahí sí está siendo muy bueno y muy efectivo. El pronóstico de las formas cutáneas linfanquíticas, incluso articulares, es excelente, ¿sí? Entonces vamos a dejar el tratamiento liposomal de la anfotericina, se va a dejar en contextos difíciles como pacientes VIH con infección diseminada, que se les tiene que hacer introducción de terapia antirretroviral, y de resto podemos esperar a que el paciente logre conseguir y que nosotros hagamos la gestión de hacer la fórmula de control del itraconazol. En nuestros michis el tratamiento es excelente. Miren ustedes, estos son gaticos de Brasil, donde se les hace el tratamiento con itraconazol, pero aquí se complica más la cosa porque el itraconazol no puede ser en compuesto, tiene que ser en cápsula. Se hace entonces, si solamente son formas cutáneas porque apenas se está arrancando, se hace tratamiento con itraconazol, se saca el material de la cápsula y se hace entonces el cálculo por peso. Y ya si es una patología un poquito más diseminada, se puede utilizar también el potasio, pero pues recuerden que es un poquito tóxico y esto pues sí que lo maneja la dermatología veterinaria. Y finalmente, para acabar hoy en 20 minuticos, vamos a hablar de esta fascinante patología. Esta es la revisión definitiva, muchachos, de esto. Yo incluso hay partes que no he terminado de leer de esta revisión, la he retomado varias veces y es excelente, lo bien escrita, lo clara. Obviamente, pues para uno que le gusta micología, se da uno mucho
mucho gusto leyendo sobre la ecoepidemiología, pero vamos a ver que el tema clínico aquí es mucho más circunscrito. Están aquí algunos de los grandes micólogos de nuestra actualidad. Está el doctor Acevedo, el doctor Da Silva, el doctor Bonifaz, que es el que hace la famosa micología, el doctor Queiroz Telles, que ha publicado bastante en micología, el doctor Colombo. Entonces, ¿qué es la cromoblastomicosis? La cromoblastomicosis es una... Esta es la definición, aquí les tengo varias definiciones. Entonces, la primera es la definición clínica, ¿sí? La que nos importa a nosotros como médicos. Es una infección fúngica crónica que afecta la piel y tejidos subcutáneos y se caracteriza por el desarrollo de nódulos y placas verrucosas de crecimiento lento, ¿sí? O sea, hongo que produce placas de crecimiento lento. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología, es una micosis de implantación que lleva a la hiperproliferación del tejido del hospedero, combinado con la presencia de células fúngicas patogénicas, que son las células muriformes. Sin células muriformes no hay cromoblastomicosis, y sin un hospedero que haga que el sistema inmune haga que estas células proliferen, no hay cromoblastomicosis. Ahí es donde viene la primera gran sorpresa de esta charla, es la interacción hospedero-patógeno es altísimamente específica, porque más del 99% de los casos de la cromoblastomicosis son en inmunocompetentes. Esa estimulación del sistema inmune sobre el hongo es lo que hace que el hongo crece. Entonces, por eso, o sea, esto es muy parecido a lo que ocurre en el juego precisamente de Last of Us, donde se van haciendo unas estructuras micóticas que realmente crecen imbuidas dentro de la piel. Y es muy curiosa esa especificidad tan alta. Esto es una antropozoonosis, no conocemos otros animales que se infecten de eso. Y incluso ahorita vamos a ver que hay algunas de estas especies que se han encontrado en ambientes demasiado antropogénicos. Es una micosis entonces ocasionada por hongos pigmentados de la familia de Matiaceae, o sea, hongos negros asociados a plantas, del orden específico de queatotidiales. Y esto es importante, todas las cromoblastomicosis van a ser del orden de las queatotidiales de unos géneros que vamos a hablar ahorita específicos. Entonces, sobre el inicio de quién descubrió esta vaina, están los casos descritos por Alexandrino Pedroso en 1911, pero los reportes de esto se demoraron unos años en ser realmente publicados, y el primer reporte realmente fue por Rudolf Maximiliano en 1914 en una revista de archivo de medicina tropical de Alemania, donde hablaba del famoso pie de Figueroa o el pie de árbol, que era como se le conocía a la patología en Brasil, ¿sí? Y si uno le fuera a explicar la cromoblastomicosis a un niño de 6 años, es un hongo que hace que la gente se vuelva Groot, ¿sí? Entonces, en 1915, en Estados Unidos, Medlar describe los signos clásicos de la patología. Ven ustedes que estas micrografías son súper viejas, pero vamos a ver que estas células en centavo y las células muriformes, que son bien, que es lo que están viendo acá, lo que pasa es que en el corte histopatológico se vería como si esto fueran bolitas aparte, pero esto realmente es una, entre comillas, cifa que ha sido seccionada en varias partes. Esto es causado por hongos filamentosos puros, aquí ya no hay dimorfismo térmico. Hace él entonces esta descripción y por eso se habla de las células de Medlar y de las células muriformes, que son el hallmark patógeno, casi que, no, podríamos decir que es patognomónico esta patología, sin miedo a equivocarnos. Es más prevalente en los trópicos, donde la humedad y el uso de calzado inapropiado favorecen a la inoculación directa de los hongos de la piel, pero vamos a ver que puede estar relacionada con otros eventos traumáticos, con otros objetos y con animales también. Sí, insectos me pueden a mí hacer inoculación de esto una vez me piquen. El 80% de los casos perdón, son en clima tropical y subtropical, pero hay que recordar que hay también casos en Europa y en Estados Unidos. Sí, esto no es exclusivo de nosotros. El 90% de las lesiones son por Fonsecae pedrozoide, perdón, se me fue la OEI, que es precisamente en honor a las primeras descripciones en Brasil. Afecta típicamente a varones de 30 a 60 años, muy raro en niños y mujeres. Un 80% de los casos en los campesinos sufren por no usar calzado, y sí hay una fuerte relación entre área donde hay cromoblastomicosis, área de gran actividad agroindustrial. Y algunas especies son altamente sinantrópicas. Esto fue una de las cosas que me voló la cabeza montándoles esta charla, y es que se ha descubierto que algunas de estas especies patológicas están realmente relacionadas, por ejemplo, con desechos de tala, donde hay muchos, por ejemplo, fenoles donde dejan como el acerrín donde hicieron los procesos de inmunización de la madera. Esos químicos dentro de la madera es lo que favorece que crezcan estos hongos. Entonces miren cómo
vemos un hongo que sigue siendo ambiental, pero que ya se está estableciendo en los nichos humanos, o sea que es completamente sinantrópico, y además solamente preda de los humanos que tienen el sistema inmune adecuado para poder hacer esa especie de conversación entre el sistema inmune y el hongo como tal. Vemos entonces la distribución de la patología en todo el continente. Vemos en América, en Colombia tenemos entre 50 a 100 casos al año, y las especies que más vemos acá es Carrioni, Chlamydophila carrioni y Fonsecae pedrozoi, pero pues vemos que los diferentes hongos de este grupo taxonómico están repartidos en varias partes del mundo. Como les decía, esta patología va a estar causada por diferentes inoculaciones traumáticas por muchas cosas, plantas, por todo lo que a ustedes se les ocurran, desde espinas, acerrín, de todo, pero en animales es importante tener en cuenta las picaduras de algunos insectos o lesiones, por ejemplo un huascazo de una vaca con una cos, le puede uno dar esto, contacto con algunas orugas, bueno. Los dos entonces son los más importantes acá, son Fonsecae pedrozoi, Cladofialófora, carrioni, y tengan en cuenta que estas son todas las especies, pero los que más van a estar relacionados son Fonsecae especie. Muchachos, si vamos a ser honestos, no hay que saber nada de taxonomía, les voy a mostrar esto. Mire, esta es una de las especies que es Exophilia dermatitidis, y miren ustedes todas las diferentes presentaciones que pueden tener este maldito hongo. O sea, este es hongo puesto en diferentes medios de cultivo, en diferentes acares, y miren ustedes cómo dan las cifras, cómo dan las estructuras. O sea, este hongo hace lo que quiere. ¿Esto qué quiere decir? Que no se preocupen por la parte taxonómica en esto, déjenle solamente esto a los micólogos. Todas las especies se tratan igual, y se ha encontrado dentro de biomasa vegetal donde se ha logrado aislar los hongos, se han encontrado microhábitats donde usted puede sacar conidias que crecen específicamente en medios de cultivo tradicionales de micología, y otros conidias allí que sí son capaces de hacer células muriformes, o sea, sí son patológicas y que solamente crecen en cultivos enriquecidos con células mamíferas. La patogenia entonces son lesiones verrucosas o en coliflor, donde se da una hiperkeratosis como un posible mecanismo de defensa inmunológico, dado que el hongo se establece bien allí y uno tiene un sistema inmune funcional, y se da la activación de la vía TH17, miren la relación fuerte allí con psoriasis, se da entonces estos procesos de hiperkeratosis. La progresión siempre es por contigüidad, y el cuadro histopatológico puede ser similar al del carcinoma epidermoide, por eso hay que hacer una buena histopatología, básicamente porque da un patrón de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Las alteraciones entonces secundarias a la pigmentación por la producción de melanina de estos hongos y la melanina humana por cicatrización crónica hace que las zonas donde hay fuerte hongo se vean hiperpigmentadas, y se ven ya las zonas donde ya se da la fibrosis, se va quedando en zonas con hipopigmentación central como tal. Y ya como tal el hongo allí en las lesiones adquiere entonces la forma localizada de los cuerpos de Mendler, y esto es pues patognomónico allí como tal. Si uno ve, cuando hablaba de las candidiasis, y cuando se habló de las candidiasis mucocutáneas familiares, recuerden ustedes que allí se podían dar esas lesiones muy destructivas y con un compromiso grande de la piel, y allí uno de los defectos eran los defectos en las dectinas 1. Miren ustedes aquí que las lesiones pueden ser parecidas a esa candidiasis mucocutánea familiar, pero aquí el factor principal es la dectina 2. La dectina 2 es capaz de detectar las conidias, y a través de toda la vía del CAR9 se va a activar la vía TH17. Como ustedes saben, algunas de las citoquinas de la TH17 van a estimular precisamente esos cambios en los estratos córneos de la piel. Ese es uno de los factores fundamentales que se dan allí a veces, por ejemplo, en la psoriasis. Las células muriformes son las que realmente son capaces de hacer mayor acción allí. Esta hace que al tener una gran cantidad de melanina, hace que haya una ausencia total de fagocitosis. Esa ausencia total de fagocitosis hace entonces que sea una activación un poco atípica del sistema inmune y se lleve a un perfil, una respuesta de amplificación tanto TH1, TH2 como tal. Y en los pacientes que solamente se les inocula conillas, obviamente esto también se ha logrado entender en el laboratorio, si hay una fagocitosis de conillas no llenas de melanina, que no van a ser células muriformes, va a llevar a una destrucción de conillas.
y la presentación de los antígenos se lleva por una ruptura o una interrupción en el bloqueo de los coestimuladores a que se dé una presentación de antígenos que lleve una respuesta más o menos, más que todo TH2, y esa respuesta TH2 lleva a la producción de anticuerpos que protege contra la patología. Eso es más o menos lo que se conoce de las lesiones. Miren precisamente en esto los centros hipopigmentados, por continuidad los centros activos de las lesiones, donde se ven fuertemente el cromo de la blastomicosis, y es precisamente allí donde vamos a ver estas que son las células multiformes y medlar, que precisamente sin tincionarlas van a tener ese color como ocre característico. Hay diferentes formas, está la forma verrucosa que es en el 53% de los pacientes, es la clásica, pero no nos debemos confiar de allí. Es claro buscar precisamente esas lesiones hipopigmentadas alrededor que nos ayudan más en el diagnóstico. En el paper les dejo como tal esta tabla que está muy bien toda la clasificación de las lesiones. Obviamente la mayoría van a ser verrucosas, pero también pueden ser tumorales, cicatriciales en forma de placa, o las formas a veces mixtas que sean los pacientes que están. Y dependiendo de la extensión se pueden caracterizar en leves, moderadas o severas, dependiendo. Aquí tenemos lesiones leves, ¿sí? Lesiones leves, lesiones moderadas y lesiones llevadas severas, donde ya hay destrucción de tejidos, hay fuerte compromiso de estructuras, hay gran fibrosis cicatricial, hay hipopigmentación, pérdida de melanocitos y toda esa histopatología pues, que vimos acá como tal. Bueno, voy a irles mostrando algunas imágenes precisamente de las diferentes formas clínicas. Esta simplemente como una pápula, como una forma nodular. Miren que te podría decir, carajo, esto es un micetoma o es una leishmaniasis que está arrancando. Entonces, por eso la importancia de mirarlas en detalle. Miren que aquí no hay tractos fistulosos, no está saliendo nada, y vean las plaquitas negras. Estas plaquitas negras pueden indicar, y ahí es donde uno debe hacer la biopsia. Ahorita vamos a ver dónde se hace eso. Lesiones en la cara, bastante destructivas, lesiones también en la cara. Miren ustedes las zonas de hipopigmentación, lesiones psoriasiformes, y miren ustedes las grandes complicaciones que pueden haber allí. Miren estas complicaciones de atrofia de tejidos tan tremenda. Miren ustedes estas lesiones de la cara con destrucción. Esto podría imitar una paracoccidiomicosis, pero pues con la extensión ya como tal de la piel le hace más difícil el diagnóstico. Miren estas lesiones con fibrosis y con retracción. Esto ya se volvió estas todas lesiones se volvieron un cáncer. Precisamente, ¿a dónde lleva esto? Por ese crecimiento, por eso de que estimula el crecimiento, lleva a ya carcinoma epidermoide. Muchas veces de base había una cromoblastomicosis y la lesión después ya es como tal un carcinoma epidermoide. El diagnóstico directo con KOH es facilísimo, se hace directamente sobre las lesiones y se pueden ver allí las células de Medlar o las células en centavo que pues, son bien pigmentadas y eso es lo que permite hacer allí el diagnóstico, y ya como tal el cultivo se debe hacer por agar sauro. Muchachos, uno llega a decir agentes de cromoblastomicosis, nunca vas a sobrepasar de allí el diagnóstico, porque realmente para poder hacer toda esa diferenciación taxonómica necesitamos es la amplificación del ITS y de la beta-tubulina. ¿De dónde tomar, muchachos, las biopsias? Los puntos negros. Miren. Ahí se ven claramente las células multiformes en acúmulos, y si hacemos la histopatología, se ven unas cosas que no deberían pigmentarse porque estamos en hematoxina, docina, y se ven incluso pues el compromiso de las células de Langerhans, etc. ¿Sí? Diferentes diagnósticos diferenciales que los hemos visto muchísimos acá: coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, feodifomicosis, esporotricosis, varias hemos hablado acá. Miren ustedes, muchachos, que todo se parece, o sea, uno realmente tiene que hacer las pruebas diagnósticas, uno puede tener una noción un poco desde la clínica, pero siempre hay que hacer las pruebas como son, y siempre hay que descartar que de entrada no sea un micetoma, porque casi todo esto lleva a biopsia, raspados, a cultivos, y pues obviamente ahí vamos a hacer más daño que bien. Tratamientos de mal pronóstico, difícil manejo. La mejor remisión, lo mejor que podemos hacer es remitir o comentar grupos de centros que tengan alta experiencia. Se puede hacer extirpación quirúrgica, se ha tratado termoterapia, electrodisección, nitrógeno líquido. El manejo farmacológico es con itraconazol o terminafina más extirpación quirúrgica. La mejoría es apenas de 41% a los 4 meses y 82% a los 12 meses. O sea que miren que es muy complicada. Y con esta imagen entonces precisamente de la cena grande del día de ayer cerramos el día de hoy, y muchísimas gracias por su atención.